vamos a realizar en este video la integral de x arcotangente de x. Entonces, para hacer esta integral ya no vamos a recurrir a hacer ningún cambio de variable, sino el método de integración por partes. Entonces, recordemos que la fórmula de integración por partes me dice lo siguiente, que la integral de f por g' de x es igual a f por g menos la integral, y acá se invierten los papeles. Quien se deriva es f y quien no tiene la derivada ahora es la g. Fíjense cómo cambiaron de lugar la derivada. La derivada se le pasó a la f y acá en el centro ninguna tiene que estar derivando. Entonces, para mi integral, si se dan cuenta, tengo dos funciones. Entonces yo tengo que elegir quién va a ser f, quién va a ser g', y pues tengo que calcular f' y g, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo voy a escoger como f al arcotangente. Entonces, como quiero aplicar la fórmula partiendo de acá, pues necesito su derivada. Entonces, derivo f' es simplemente 1 entre x cuadrada más 1. Fórmula de la derivada de un arcotangente. Ahora, si esa fue f, pues entonces, por fuerza, g' de x debe ser x. Entonces, para obtener para usar la fórmula, si yo ya tengo g', quien debo de conseguir es la g. Entonces, pues tengo que calcular quién es g. Y pues eso se va a hacer mediante integración. Si g' es x, g de x va a ser la integral de esta función. Entonces, acá está la integral de x, y esa es una integral muy sencilla. Es simplemente x cuadrada sobre 2. Ya que tengo todos los ingredientes, simplemente los voy a sustituir en la fórmula. Entonces, yo empiezo con esto. Entonces tengo, recuerden, f fue el arcotangente y g' fue x. Entonces acá tengo que poner f por g. Recuerden que g es lo que acabamos de calcular, menos g por f'. Entonces ya, recuerden, acá tengo la f, aquí tengo g, aquí tengo la g y tengo f', ¿de acuerdo? Entonces, ya a partir de esto, pues tengo que conseguir integrar esta función de acá. Y fíjense que ganamos bastante, ya que de tener un arcotangente no estoy integrando, ahora solo tenemos funciones que dependen de x, algebraicas. Ya no tenemos ninguna función trigonométrica. Entonces, para continuar, lo primero que voy a hacer es simplemente sacar un medio de la integral. Y voy a multiplicar x cuadrada por 1. Es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar con esta integración, lo que voy a hacer es en el numerador sumar y restar 1. Es lo que hice. De acá para acá, simplemente sumé y resté 1. Todo esto con la finalidad de separar esto en dos fracciones. La fracción x cuadrada más 1 entre x cuadrada más 1 menos 1 entre x cuadrada más 1. Noten que si ustedes restan, regresan exactamente a lo que tenía en un inicio, ¿de acuerdo? Entonces no estoy alterando nada. Entonces, ya que hice este truco, voy a separar esto en la resta de integrales. Pero debemos tener cuidado de que acá afuera está multiplicando un menos un medio. Por tanto, este menos un medio multiplica a ambas integrales. Por eso acá tenemos que menos un medio por esta integral, pues es menos un medio por la integral. Y ahora, como esta tiene menos, menos por menos nos da más un medio la integral de esta, ¿no? Entonces ya, separo. ¿Por qué separo? Porque fíjense que aquí esto es 1, porque es lo mismo entre lo mismo. Entonces esta integral es simplemente la integral de dx, ¿de acuerdo? Y de nuevo, aquí obtengo 1 entre x cuadrada más 1. Entonces ya ninguna de estas integrales son difíciles de realizar, ya que esta simplemente es menos un medio y la integral de dx es simplemente x. Y acá nos queda un medio y recordemos que esto es una fórmula de integración. La integral de 1 entre x cuadrada más 1 de x es simplemente la arcotangente de x más la constante de integración.